familiaricemos con vocabulario en su uso. Un vocabulario que es ajeno a nosotros. Yo diría que el vocabulario más auténtico es el nuestro. Ejemplo, cuando Julián nos dice que va para el gimnasio, entonces su estado en algún momento será voy para el gimnasio. Y eso es lo que le va a pedir al chat GPT. O en una sola versión, si es un nivel básico, muy básico, o si están más avanzaditos, decir, por ejemplo, Cata, que ya tiene tanto conocimiento, ella puede aventurarse y pedir más versiones en diferentes tonos, o incluso una versión que sea un tono específico. Por ejemplo, un tono coloquial, un tono informal, un tono familiar, un tono furioso, iracundo. Muy interesante, ¿sí? O sea, voy para el gimnasio, algo así. ¿Cómo lo dirías en inglés? Sí, las palabras cambian también. Las palabras cambian, las formas de conectarse, las palabras cambian, y es muy enriquecedor no poder encontrar ese tono, esa organización de la información, esas palabras que uno requiere usar, ese sentimiento que tiene la persona ejecutando acción en un espacio con una intención, que es la definición de estado, encontrarlo en inglés. Así ChatGPT te lo da, o te da varias versiones y tú te vas de shopping, escoges tu favorita y la aprendes a pronunciar. Esta es la mejor ruta para el vocabulario, no hay mejor. Sin embargo, en este caso estamos haciendo una aproximación diferente que es vocabulario que es ajeno a mí, que puede aplicar también. ¿Sí? It can apply to you. Quizás en algún momento te encontrarás en una alcantarilla, nadando. Y quizás en algún momento tengas que darle el pasaporte a una rata y no te dé tiempo porque iba muy rápido. Puede pasar, ¿cierto? Y luego vas cayendo una cascada, ¿sí? Y de milagro no te matas, puede pasar, ¿sí? Y que termines en el buche, en la panza de un pez, puede darse, ¿cierto? Pero es para que vean que en realidad hay cosas que pueden aplicar, pero que toman niveles para llegar allá, casi como que a 50 shades of vocabulary, como 51 sombras de vocabulario para llegar de la historia a la realidad. Pero es aplicable y es interesante y es enriquecedor, sobre todo porque vemos palabras en su uso en la historia. Okay, so let's do this, my friends. Vamos a hacer lo que siempre hacemos, un repaso rapidito con Liana y nos vamos hasta donde íbamos en la historia. ¿Listo? All right, so let's do that. Let's do just that. 1 second. Where am I? After 3 weeks of trying, I can finally make an account with ChatGPT. I just Escuchen tried a Liana. thinking they would deny me, but now finally. Lleva 3 semanas tratando de entrar al chat GPT Liana y apenas hoy pudo. Apenas hoy pudo, sí. Sabemos que ChatGPT tiene versión gratis y versión paga. Vale la pena ensayarlo y si te gusta, pues págalo, pero de lo contrario te toca muchas veces luchar con el refrescar la página muchas veces. Pero ¿saben qué? Yo estoy convencido de que en la medida en que uno hace uso del chat, el chat como que lo empieza a querer más a uno y lo deja más tiempo. ¿Sí? Creo yo, será mi percepción, porque me ocurre que muchos estudiantes apenas lo están comenzando a usar y el chat como que no les da importancia. Pero como yo lo llevo utilizando bastante, yo entro de una como Pedro por su casa. You know, like I own the place. I don't know. Maybe it's my own self-aggrandized ego. I don't know. Let's start. Now serious. Okay. Sorry, I don't know what I did. Lo tenía aquí y lo cerré por equivocación, pero ya mismo se los pongo, ya les voy a compartir. What is this? I'm doing something wrong, sorry. Estoy haciendo algo definitivamente malo. Wait. Hang on, sorry. I'm distracted by Liana, obviously, and her ChatGPT struggles. Almost there. Ahora sí fue. Just 1 second. We're just 1 second away, I promise. Listo. Ahora sí. Les comparto. No sé qué me haya pasado. Me disipé por un momento. I apologize. There we are. Liana. The tin soldier didn't have a passport, and even if he did, there was no time to show it to the mean sewer rat. What was that? Are you learning English now?
Just kidding. I'm just used Warming to up. I'm You're used to warming up. reading in Spanish Warming all up. day, so sometimes it takes me like a minute. Ella gagueó ahí un momentico y le pregunté que si está aprendiendo inglés o qué le pasó. Ya me dice, no, es que todo el día leyendo español, qué conchudez. Claro, como está estudiando español, entonces llega el inglés y ya como que cambió de chip. Got it. Go ahead. He was going too fast. Up ahead, there was a break in the blackness of the underground. Daylight, the tunnel was coming to an end. And the paper boat neared the end of the tunnel. It whirled dangerously, and water began to pour in over the sides. Soon, the tin soldier heard a terrible... Oops, sorry. Oh, wait. Okay. Sorry. Sorry, I I went can't too read fast. that fast. There, no worries. Okay, at the end of the drain pipe, the tin soldier was shot out of the boat, and he plummeted towards the canal below. He thought once more of the pretty ballerina and how he might not ever get to see her again. Oh, the tin soldier sank deeper and deeper into the water when suddenly he was snatched up and swallowed by a large fish in one big gulp. Now, where am I? Wondered the tin soldier, for there was no light whatsoever inside the fish's belly. Oh, no, I don't know. There's something with the internet. Sorry, it skips. Okay. Is it this page? Or the one No, I before? skipped one page, sorry. Okay. Sometimes quickly, the other times more slowly. The tin soldier was jostled to and fro inside the fish's belly. Without warning, the fish suddenly became still. The tin soldier could do nothing but wait. After some time, a flash of light appeared, and soon the tin soldier saw daylight once more. I don't believe it, exclaimed the mother of the boy whose tin soldier it was. It's the tin soldier. How funny that he ended up in the belly of a fish we bought at the market. With that, she picked up the tin soldier and brought him to the playroom to show her oldest son. What she had found inside the fish's belly. He was amazed. What an adventure for a tin soldier. The tin soldier was placed next to his fellow comrades on the playroom table. They silently saluted their lost brother. What luck to end up back at the very same place. ¿Qué tal acá? Pues vamos a leer este 2 more times, please, Liana. What luck to end up back at the very same place. What luck to end up back at the very same place. All right. Es que Julio quiere leer. ¿Quién lo quiere leer? Me. Dígale. Well luck to the end up back and the very same place. Eso, end up. Puedes pegar esa D, incluso la puedes pegar al up y suena end up, dup. End up back. To end up, back at, incluso esta K, la puedes pegar al at y queda back at the. Entonces se convierte en un solo sonido, the. Back at the very same place. ¿Quién lo quiere leer otra vez? What flew to end up back at the very same place. Oh, con 2 sonidos que escuché ahí. Otra vez pronuncia este. Look. Liana. Unmute. Okay, luck. Exactly. Julián. What luck to end up. Esta. Luck. Eso, luck. ¿Sí? Luck. 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 Ok. ¿Y esta, Julián? Very. Very. Muy bien. Claro. Very same place. Ojo con esto. At the same place, le voy a quitar el very. At the same place
no amerita la exclamación. Listo. At the same place es muy neutro. En el mismo lugar. ¿Sí? Pero como le doy más drama, es con este very acá. At the very same place. Y eso le da la calidad sintácticamente, o sea, palabra tras palabra, para que esa frase esté integrada como más exclamativa o exclamatoria, y por ende, el signo de exclamación, at the very same place. ¿Sí? Ahí es donde está el enigma, que justo el mismo lugar donde había partido, ¿cierto? At the very same place. Por ejemplo, tú puedes decir, that's my favorite dessert. Ese es mi postre favorito. ¿Sí? Y en español, no sé cómo voy a pensármela en ese momentico, pero yo podría decir en inglés, that's my very favorite dessert. How do you know? How did you know? Ahora, en español yo diría, ay, ese es mi postre favorito. Ay, qué ricura, ¿cierto? Entonces muchas veces hay como diferentes rutas alternativas para llegar al mismo resultado, drama. Y eso sí, en mi teoría del lenguaje está muy claro que mientras más palabras, más drama. Así que si te quieres ver en drama, cásate. Get married. I know. I've been married for what? 25 years. I stopped counting. Yo dejé de contar. Llevo casado como 25 años. Yo ya no cuento. Ya para mí no es aniversario. Para mí es todo un bloque completo. It's like every day is the same thing. Just kidding. I love my wife. But yeah. Drama, drama, drama. Words, words, words. Drama más palabras siempre. Entonces le agregan aquí esa palabrita very y ese es el toque mágico. At the very same place. Justo en el mismo lugar podría ser en español. ¿Sí? What luck. End up. Ojo, esto de end up, muy interesante, es un verbo frasal, terminar en algún lugar o terminar haciendo algo, y es cuando es algo sorprendente generalmente. ¿Ok? Por ejemplo, tú sales de compras y te encuentras un amigo and you end up drinking coffee with your friend. No lo esperabas y se dio. ¿Sí? O muchas veces te vas para una fiesta, que muchas veces ocurre esto, que te invitan a una fiesta y tú sabes que va a ser muy aburrida. Y, ay, sí, por ejemplo, te invitan a un cumpleaños de un niño de 4 años. They invite you over to a birthday party of a 4-year-old. And you're like, really? Sí, da pereza. Y va uno y termina pasando súper bueno. And you go and you end up having a great time. It can happen. You love clowns. Aman los payasos y habían payasos. Or there's alcohol. Or there is that. Just give me 1 second. Sorry. An emergency emerged. 1 second. Okay, and that's the word emergency. Algo que emerge is an emergency. Una emergencia es algo que emerge. But that's it. We're back to, hey, did you see, Liana? It says here, Mexico. Obviously, you're seeing the mirror image, but it says Mexico. It's from Mexico. Aren't you just a little bit jealous? Look how big it is. It's like the size of my head. I know I have a big one like that too, but not for Mexico. Oh, you always have to win. Yeah, that's my big mug from Mexico. It's from my big son's, mi hijo mayor, my big son's ex-girlfriend. Wow. Brought it So back you didn't from him go from Mexico? No, I didn't. Yeah, so you win, Oh. okay? You win, you still win. All right, so end up es terminar haciendo algo sorprendentemente, sorpresivamente, no lo esperabas,
insospechado totalmente. Por eso se utiliza end up. Y back. Esto se utiliza Oh, mucho. like for ese back. example, did that girl end up coming back? The cleaner? Oh, yes, she did. But then you know what? She ended up quitting. Oh, really? Yeah, because I have 3 kids and 1 dog, and so I think that's the factor. That's the prime factor in her mind. It's like, oh, too much work. I'll go to another apartment. Sí, aquí se trabaja mucho, entonces se quitió, como dicen en Estados Unidos. She quit, renunció. Pidió cacao, porque mi esposa es muy exigente. Volvió, and she ended up quitting. I don't know. It's people are crazy, you know. She goes to my mother-in-law's house. My mother-in-law, mi suegra, vive con el hijo y no hace nada. El hijo se mantiene afuera. Y mi suegra limpia todo el día. Entonces, claro, la muchacha va una vez a la semana. She goes once a week y no tiene nada que hacer. Todo lo encuentra limpiecito. But she comes here and every day is She has work bedlam. to do. Aquí esto es una locura, es un manicomio, ¿cierto? Entonces she comes here and she has to work. So she starts, you know, like, it doesn't take a genius. No toma un genio empezar. Okay, no, this doesn't work for me. Too much work. Even though we pay more here, but she has to work more too. So that's my logic. She just decided she doesn't want to work so much. So she ended up quitting. Ahora, back es regresar. Generalmente significa regresar. So end up back es terminar regresando. ¿Sí? O sea, ese back hace la labor, digamos, de sustituir a un verbo. ¿Sí? O hacer que un verbo muy neutro se convierta en ser de regreso. Por ejemplo, si tú dices go back, es ir de regreso. Come back, regresar. Fly back, que es volar de regreso. ¿Sí? En términos generales, ese back se convierte en un comodín de regresar. ¿Sí? All right. ¿Alguna pregunta aquí con este contenido? ¿O todo más claro que el río Medellín? Los que no lo conocen es muy claro. No. Feedback. Feedback. Yeah. What is the meaning of luck? Oh, luck. Sorry. Oh. Luck. Okay, luck. Luck. What is luck, by the way, Liana? Suerte. Suerte. And I have a question for Liana, an honest question. Mhm. Is luck a myth, or do you factor in luck in your life? That's a good question. I used to think I was a lucky person, but not anymore. Qué buena pregunta, sí. Le pregunto a Liana si ella cree que la suerte es algo importante que ella pone en su vida, que pesa en su vida, o si cree que es un mito. Y ella me dice que es muy interesante la pregunta, que ella solía creerse una mujer suertuda, pero que ya no. Okay? And I always think that luck has a little bit of our destiny in it, I guess. Why? Why? Because I think that I don't know if you need to believe in karma or if you need to believe in, you know, like an eye for an eye or anything, but I think that good turns deserve good luck. And I think that sometimes that luck is not necessarily for you to cash in. Yo creo que muchas veces lo que uno hace bien lo recibe la familia de uno. Yo he sido muy suertudo con mi familia y a mí me gusta dar mucho porque me parece que eso es para mis hijos, no para mí. Pero bueno, yo creo que la buena suerte está en no poder dar, en no tener como las ganas de dar. Yo creo que eso también es good luck, just to be in the good mood. Creo que buena suerte también estar es como de buenas pulgas, estar feliz con lo que uno tiene. Anyway, yeah, it's a very philosophical conversation, maybe for another night over tea, coffee, what's it, wine. For another Okay. vignette. For another vignette, exactly. Good, yeah, that could be a good vignette. Esa podría ser una buena viñeta, ¿sí? Habla de la suerte en tu vida. I like, thank you. All right, so let's continue with this page. Then across the room, he spotted the pretty ballerina who stood lovelier than ever in the very same position.
Then, Twice more. across the room, he spotted the pretty ballerina, who stood lovelier than ever in the very same position. One more time. Oh, okay. Please. Then, across the room, he spotted the pretty ballerina, who stood lovelier than ever in the very same position. Yeah, there you go. ¿Qué les llama ahí la atención? Pueden haber. Spotted. He spotted. He spotted. Esa palabra es buena. Spot. Spot tiene tantos significados, pero en este caso, ¿qué Spotted. creen ustedes que es? Miren mi mímica, miren mi mímica. Eso es. Eso es to spot. ¿Qué creen que es eso? Asombro. No, Puede ser, sí, puede ser parte de eso, pero es uno hacer esto. ¿Sí? ¿Como qué? Como que miró. mirar. Mirar y ver, ¿cierto? Aquí en mi vernacular local, en el hablado de mi localidad se dice se la pilló. La pilló. Y luego, en ese momento, al otro lado de la habitación, la pilló. La vio. La vio, la pilló. He spotted. Y presten atención a la pronunciación. Cuando un verbo termina en ted, ¿se lee así? Simplemente, ted. Spotted. Solamente que Liana y mucha gente en Estados Unidos, yo diría que la gran mayoría, y mucha gente también en Inglaterra, que mucha gente cree que en Inglaterra se habla como la reina siempre, no, hay diferentes acentos. También mucha gente en Inglaterra pronuncia la T como una D, pero es una D legítimamente diferente a la D de nosotros cuando la tenemos en mente. Tengan en cuenta que la D de la mayor, bueno, no sé, voy a hablar por mi parte porque no estoy completamente seguro de que en Costa Rica hagan esto, pero por ejemplo, cuando yo digo todo, yo nunca hago eso. Yo nunca pego la lengua al paladar, yo no digo todo, sino que lo que yo hago en mi español es que yo deslizo la lengua sobre los dientes inferiores, todo. No toca el paladar, todo. ¿Sí? No toca el paladar. Pero cuando nosotros tocamos el paladar, por ejemplo, cuando dices Darío, si usted lo pronuncia en este momento para que sean conscientes, Darío, ¿dónde está la lengua? Darío. Les pregunto si cuando ustedes dicen Darío, la punta de sus lenguas toca los dientes incisivos superiores. O sea, acá, pero por detrás. Darío. ¿Los alcanza a tocar o no? Darío. Sí los toca. ¿Sí? Yes. Yes. pero resulta que toca incluso mucha porción de la lengua. Pónganse a pensar en la lengua en este momento, que uno nunca hace eso. Darío, da. Y mucha lengua se deposita sobre el paladar. ¿Sí? En cambio, cuando vas a pronunciar esta D que ofrezco, cuando la T o la D está entre vocales, como en este caso, la que ofrezco es que la lengua toque de una manera más sutil, quizás con el canto de la lengua. Da. Spotted. Pega justo donde pega la D, pero más como con el canto de la lengua. ¿O qué opinas tú, Liana? Spotted. Yeah, I think you're right. So what else do you perceive there? Spot- Anything else? Spotted. Now, I want you, this is very difficult for you to think about, Liana, because I know we never think about this. Le estoy diciendo a Liana, siendo yo muy conchudo, being very opinionated and crash. I'm telling Liana que para ella es muy difícil pensar en esto, como para nosotros, uno nunca piensa en cómo mueve la lengua para hablar. You never think about how you move your tongue at the time of speaking. Eso pasa casi que solo, ¿cierto? Pero presten atención, vale la pena. En este caso le voy a pedir a Liana que piense en algo. I'm going to ask Liana to think about something. When you say, for example, spotted, if you can isolate that sound, if you can, I don't know if you can, spotted, can you isolate it and repeat it? Like me, spotted. Can you do that? Spotted.
Spotted. No. Okay, now, when you do spotted, you're not only touching behind your incisors, your tongue is also kind of clipping to your teeth laterally. Can you feel with your brain, can you imagine where your tongue is pressing against? Maybe against your Spotted. molars or your like the spotted. but on the sides, is it pressing Yeah, I against think the so, yeah. the Spotted. premolars, maybe like the molars that are Mhm. behind your canines? Might be into Yeah. technical. Spotted. So, es Spotted. algo muy interesante, muchachos. Simplemente una pequeña mini lección en fonología y en fisiología del movimiento de la boca. Es muy interesante. Ojo, que lo que pasa acá, para que ustedes lo capten muy bien, es que la lengua hace como un chancletazo. Nosotros también la tenemos en el español, incluso mucho más rápida. Carro, 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 right? Carro, we can do that. We can chancletear very fast. We can. Everybody can, I think. I hope. Not only me. Am I the weird one? Yo soy el loco que todos pueden hacer eso, ¿cierto? ¿Cierto? Ahora, la gran pregunta para responderle a un americano, a un gringo, es cómo hace él o ella para hacer eso. How do you do it? Y todo depende, si ustedes se ponen a pensar, en dónde pega la lengua, primero, y segundo, de dónde se apoya. Porque la lengua se apoya con los lados. La lengua se apoya o se pinea con los lados y ya puede hacer este movimiento. Si no se pinea, no lo puede hacer. Eso es lo que muchas veces ignora el americano. El americano es como que yeah. I've seen the struggle before. I'm not talking about Juliana. I've always been very observant. I'm like, okay, try to do this. They even choke because they don't know that they have to pin the sides of the tongue somewhere. Okay, so you have to pin them. You have to pin the sides of the tongue to the molars, not the premolars, but the molars. Nosotros en español pineamos, si ustedes se ponen a pensar, pineamos la lengua a los molares, o sea, más atrás. Mientras que para decir spotted, la tienes que pinear en los premolares. Es simplemente correr el pin hacia adelante. Es el mismo movimiento de... Pero el más adelante es donde pega la D. Para nosotros la R pega es en el alvéolo. ¿Qué es el alvéolo? Yeah, just let me show you. Just one second. Wait a second. Sagittal, plain mouth. Here. Esta es la boca por dentro, ¿cierto? Esta es la boca por dentro. Resulta que la boca, let me just find a better picture. Yeah, whatever. View all. Let's see what's a better picture. Maybe this one looks good. Okay. Aquí, esta parte de acá, que es como un arco, eso se llama aquí el alvéolo. Mientras que aquí pegamos la R, oops, sorry. Okay, much better. Aquí pegamos la R. La otra, la D, que suena como una R, que ustedes creen que es una R, pega acá. R. Pega justo detrás de los dientes, pero de la misma manera. R. Para poder hacer eso, tienen que mover el pin de los molares a los premolares. O sea, la lengua tiene que apretar contra los lados, pero en los premolares. ¿Qué son los premolares? Las muelas que están justo detrás de los colmillos. ¿Está muy aburrida esta clase, sí o no? Pero hay que entenderla. You have to understand this. Es physiology. Y uno muchas veces cree que, I'm never going to talk like a gringo because they're special. They were born there after all. ¿Ya? Y la idea es que ustedes sí pueden hablar como gringos, pero hay que saber cómo hacerlo. Lo mismo para Liana. ¿Liana va a llegar a hablar paisa? Claro. Yo he escuchado gringos que hablan paisa. Perfecto. Pero tienen que ser muy curiosos. They have to be very curious and open-minded and always willing to learn and always very observant and hungry for this sort of detail that is hidden from the rest. Este detalle que se le esconde al resto es el interés y es el hambre de la persona que es curiosa. Y ténganlo muy en cuenta que nuestro enfoque en este curso
es muy detallado con respecto a la conversación, al hablado espontáneo, y para eso la herramienta número 1 es pronunciar bien, muchachos. Si uno no pronuncia bien, uno no se ve invitado a hablar, no le da pena, claro. Pero cuando uno empieza a pronunciar bien y ve que le entienden y uno entiende fácil, elegante, ya ahí si uno se anima y habla como un perdido, ¿cierto? There you go. So now you know it. Okay, just a little pronunciation, mini lesson there. A little pronunciation, mini lesson. 1, 2, 3. Let me see, who do I need to silence? 1 second. 1, 2, 3. Hold on, who's that? 1. It was Diana. It was Diana Castelblanco. Okay, no problem, Diana. It's okay. All right, so let's continue. Listo. Continuamos, muchachos. Qué pena ahí por la interrupción. Here it is. Okay, so sí, esa palabra es interesante. Spotted, se pronuncia así, spotted, es pilló, se la pilló. Uy, la pilló allá. ¿Alguna otra pregunta? Ya ustedes no van a preguntar nada, ¿cierto? No es tan carretudo, no le voy a preguntar nada. Stood. Vuelvo a pronunciar otra vez, Julian. Stood. Eso, gracias, Steven. Ojo. Hoy no es día de pronunciación, pero estoy animado. Esto es una cosa que no se ve en español. You don't see this in Spanish. Esto no pasa. S seguida de consonante al principio de palabra, eso no se ve en español. Entonces, cuando la pronunciamos, generalmente aquí metemos una E fantasma que no existe y decimos stood. ¿Sí? Entonces, para corregirnos en eso, simplemente enfatice o prolongue la S. Stood. Stood. Concientícese primero de pronunciar la S y luego pase a tud. Stood. Esa es. Stood es el pasado de qué verbo, Steven. Parece que es. El pasado de stand, que es pararse. ¿Cierto? Stand. ¿Se acuerdan los que les gustaba Eminem? Please stand up. Please stand up. ¿Sí? Stand es pararse o estar parado. ¿Sí? En este caso, stood es que estaba ya puesta, parada, pues. Stood es que estaba ya parada. Ese stood es un participio y significa que está parada. Ese ada, ado del español, ido, ado, edo. Edo no existe, ¿cierto? Ado, ido, I think. I don't know. Not sure. Es el participio y habla, muchas veces describe un estado. Un estado. En este caso, el estado de estar parado, parada, es stood. Who stood, y ojo con esta forma, The pretty ballerina ya es una mujer, un muñequito que ya habíamos conocido antes en la historia, y él la va a caracterizar aún más. Entonces pone aquí una coma y nos da más información de ella. Comienza con la información con la palabra who. Generalmente who va después de coma para ampliar la información de una persona. ¿Sí? Por ejemplo, mañana hablo con Chuck, nuestro otro compañero americano. Mañana hablo con Chuck. Hey, Chuck, what's up? Yeah, blah, 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 blah. Did you read last night? ¿Leíste anoche? Yo digo, yeah. Who came? All the students and the girl. Yeah, the American girl. The American girl. Yeah, the American girl who loves to wear braids. Sí, la americana que le encanta ponerse trenzas. Ah, Liana. Sí, ahí él cae en cuenta quién es que estamos hablando. Esta porción acá, que empieza con who, nos da más información de quién, de la bailarina aquí, que es la bailarina. O sea que toda esta porción acá funciona como un adjetivo. O sea que los adjetivos también se pueden construir de esta manera. Tienes aquí, si tienes el nombre de la persona o si ya la identificaste, pretty ballerina, le pones aquí coma y pones who, lo que lo describa. Por ejemplo, si yo digo la palabra Liana, ya Chuck sabe de quién estoy hablando, pero igual le puedo escribir a Chuck en un chat, le digo, Chuck, yeah, Liana, who sometimes reads with us, you remember her? Ese who likes to read with us es una descripción de quién es Liana.
a quien le gusta leer con nosotros. Y para dar más información de Liana, simplemente pongo el nombre Liana, pongo una coma, que quiere decir que lo que sigue es parentético, o sea que no se necesita, ya la identifiqué, Liana, pero le pongo una coma y le doy la información adicional comenzando con la palabra who. En ese caso, cuando hay coma y esa información adicional, no puedo utilizar la palabra that, que también se podría en algunos casos. ¿Sí? Sino únicamente who. Ahí tienen como un dato interesante. Este lovelier viene de la palabra lovely, que es linda, hermosa, preciosa, lovely. Pero lovelier, con ER, es más linda. Y presten atención, más linda que qué. Más linda que nunca, así se dice en inglés, que nunca, than ever. No se dice than never. Why? I don't know, ask Liana. Any complaints, please call Liana. Than ever, no than never, pero en español decimos que nunca. El than siempre se utiliza para comparaciones. Es una conjunción, o sea, es una palabra que permite juntar a otra cosa. ¿Sí? Por ejemplo, Steve es más alto que yo. I mean, ¿quién no? Todo el mundo es más alto que yo. Yo creo que cuando Liana me conozca, así como que, oh. When Liana meets me for the first time, she's going to be like, oh. I'm gonna be, Are you Liana. short? Very. How short? I'm just a bump. Really? What did I'm you just a bump. hit? My height? I'm Say like, yes. let me see. I'm like 5'6". Oh, wow. Yeah, I'm Chiquito. like chiquito. I'm like Danny DeVito. What's his name? Yeah. Chiquito. Tampoco. No, pero es que Liana mide 7. Liana, what are you, 7. Liana? 7 feet? Like 5'9". Oh, yeah. She'll step on me like a cucaracha. Yeah, I'm sure, Liana. Sorry. Oh, you can bench press me. You can curl me. Okay, yeah. So yeah, than ever. Ese than es para el comparativo, permite unir las cosas que estás comparando. Por ejemplo, en este caso, el ejemplo que estaba dando, Liana is taller than Fabian. Ese than permite conectar. En español utilizamos que. Liana es más alta que Fabián. Liana is taller than Fabian. Okay, noten cómo me cambié el nombre en inglés. Mi esposa me dice chiflado. Fabian. Oh, Fabian. Yeah, I think that I'm a gringo. Anyway, en este caso, than ever es una comparación contra todo el tiempo, o sea, más linda que nunca. Solamente que en español la frase es que nunca, in English is than ever. Okay, don't get confused. Y otra vez, miren esto. Drama. Ese muñequito, ese soldadito es dramático, ¿cierto? Le encanta el drama. In the very same position. Ahí en la mismita posición. ¿Sí? Ojo, en la mismita posición, porque es que esto es mismo. Same es mismo. Entonces yo, sin drama, podría decir in the same position, en la misma posición. Pero como el soldadito es dramático y enamoradizo, entonces dice, ¡ah! En la mismita posición. ¡Ay, tan linda! In the very same position. ¿Sí? So look how we do it in Spanish also, Liana. Instead of saying the very same, we can say mismita. ¿Sí? Misma, mismita. ¡Ah! La mismita. Yeah, obviously, you know, if you make a mistake, don't say, oh, Fabian taught me. Hola, mismito. Anyway, so, why am I so happy today? I don't know. Hormones. Let's continue. Any other questions? Preguntas, dudas, quejas, reclamos. Todo muy claro. Como las aguas del río Medellín y lo sabe muy bien Steven. There you go, Liana. 3 times over. All right. With one of her legs raised under her tutu, he had never been happier to see her and loved her now more than ever. With one of her legs raised under her tutu, he had never been happier to see her and loved her now more than ever. With one of her legs raised under her tutu, he had never been happier to see her and loved her now more than ever. Exactly. Aquí está la piernita que está subida.
Okay. One of her legs raised, levantada. Estaba levantada, sí, claro. Nada más así. Okay. Raised es levantada. Aquí vemos otra vez lo que habíamos visto antes que nos preguntó Steven, Julian, que qué es stood, que es una forma que se llama participio, que se parece igualito al pasado, el mismito pasado, sirve para describir estados. En este caso, raised es levantada. Levantada debajo del tutu. Raised under her tutu. Presten atención como lo diríamos en español. Así. Con una de sus paticas o piernitas levantada debajo de la faldita o el tutu, ¿cierto? También la llamo aquí tutu. Yo nunca fui bailarina. De pronto Cata. Tutu, ¿cierto? Cata fue bailarina. Tiene cara. Ok. Tutu. No, tuve muñecas. Ah, there you go. Mi mamá no me dejó tener. All right, so one of her legs raised. Ese raised parece pasado, pero no. Describe estado, levantada. Debajo de la faldita. ¿Listo? Ojo como lo traduzco en español, la faldita. Pero en inglés es más recurrente el posesivo, her tutu, her. En lugar de poner en inglés the tutu, que sería lo que pensaríamos primero en español, en inglés va con el posesivo, her tutu. Y en español, la faldita, el tutu. ¿Sí? Es algo muy interesante, Liana, que en español no utilizamos tanto como en el inglés los posesivos. Por ejemplo, digamos que Steven y yo somos hermanos, ¿sí? Y yo lo llamo. Steven, ¿cómo está la mamá? La mamá. Is very common here. ¿Ya? La mamá. Steven, ¿lavaste el carro? ¿Ya? Maybe I'm asking about his car. But I don't say lavaste tu carro, sino lavaste el carro. It's very common that when something is very familiar or close to you in the context of the people that you're talking to, you have something referenced that's close to you, we use more the in Spanish, la, el. It's just something like that. Por ejemplo, la mamá le dice, oh no, ya está servido el almuerzo. Mother is never going to say, ya está servido your almuerzo, tu almuerzo, no. Es más común en español de nosotros, al menos, no sé, en el de Jonathan, decir aquí, ya está servido el almuerzo. I don't know. Jonathan, what do you say? What do you hear in Costa Rica? ¿Está servido el almuerzo o está servido tu almuerzo? No, el almuerzo. El almuerzo. There you go. I rest my case. Case closed. Yeah, it's something that is just idiosyncratic across languages. No coincidence in this case. En español hay más la, el, y en inglés hay más his, her, your. Funny. Yeah, for example, in English, you wouldn't say, the lunch is ready. You could say, lunch is ready. Or maybe your lunch is ready, maybe, if you're angry. You know, more words, more drama, right? So your lunch is ready. Oh, you're angry with me now? Right? Just lunch is ready is enough. Fewer words, more standard. Okay. ¿Qué más hay aquí interesante? Algo que vean por ahí raro o interesante. Happier, que es más feliz. Happier es más feliz. Sí, señor. He had never been happier. Nunca Miren esa estaba más estructura. feliz. Nunca había estado más feliz. O diría yo en español, nunca había estado tan feliz de verla. To see her. Presten atención a ese her. Incluso to see her, to see her, to see her. Podríamos decir incluso to see her. Podemos eliminar esa H. Esas H's de her, him, he, en mitad de oración muchas veces desaparecen. To see her. He had never been happier to see her. And loved her. Y la amó. Now, more than ever. Más que nunca, muchachos. Qué muñeco tan apasionado. Lo que le falta de pata lo tiene de corazón. Right? Very nice, very nice. Let's go to enamoradizo. How to pronounce being happier. Is Been happier. Ese been no se cierra mucho generalmente. How would you say it, Liana? Would you say been happier or been happier? Been happier. Been happier? Ben. Ben. Yeah, es muy relajada la lengua. Ben.
Más o menos como el ven, 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 ven a nuestras almas, ven, ven, ven. Así parecido. ¿Y Ven. en qué caso se elimina la H? Esa H de him, her, he, his es muy comúnmente eliminada en lenguaje coloquial espontáneo cuando esas H's aparecen en mitad de oración. Por ejemplo, tú amas a tu esposa, ya, I love her. I love her. No. No, I love her, a menos de que tenga que enfatizarlo. Ah, I love her. Ahí sí sería mentira, ¿cierto? Do you love your esposa? Oh, I love her. Pero si en realidad la amo, I love her. Mua. ¿Ya? Yeah, it's true, I love her. Para los que lo dudan, como que, Bien, ven happier porque no se elimina. O sea, been ven happier. No, 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 sí. no. Se elimina en him, her, he, and his, que son palabras funcionales. Happier es una palabra que tiene una sustancia semántica, o sea, significa algo. Pero ese him, her, his, and he son generalmente aspectos que uno en el contexto los entiende fácilmente y por ende muchas veces se reducen. Pero el happier si no. Never been happier. Maybe some people do. Maybe some people do. It's crazy. There's so many different accents. Liana knows all about it. Liana, have you ever run into someone from America who you had a hard time understanding? Yeah, like the people from the South, like West Virginia, I would say especially. Mississippi? Appalachian maybe? people. Yeah, Mississippi. Yeah. Hay acentos, hay muchos acentos. Ahí le pregunté a Liana si efectivamente ha encontrado una persona en Estados Unidos que hablaba raro, que no le entendía muy fácil, y sí. Igual en español, muchachos, no hay que imaginarse cosas en diferencia a nosotros. Si ustedes encuentran gente en pueblos o en localidades donde ustedes no le entienden cuando le hablan a usted quizás, pero cuando les ve hablando a los dos, de allá, a los locales, yeah, sometimes you understand costeños, okay, all my respect to costeños, they're lovely, they're the happiest people ever, I love them, pero muchas veces cuando uno los escucha hablar, tienen sus modismos y su tumbadito, y cuando uno está parte de la conversación, no es como que nothing. In the case of Yeah. Jonathan's country, I thought that Costa Rican Spanish was really easy, and then I went to a little town and couldn't understand anything. Do you remember the like, little wow, town you went to? I don't know. It was like in the mountains. Óigame, Jonathan, tenemos queja de su país. ¿Por qué? Que Liana solía pensar que el español de Costa Rica era muy fácil y que se fue por allá a una localidad en la montaña y que no entendió ni pío. Bueno, aquí en Costa Rica lo más difícil es entenderle a los limonenses, porque tienen There you go. un toquecillo ahí, como una mezcla de inglés con algo extraño y le llaman patuá. Entonces es como no es un lenguaje, ¿cómo es que le dicen a eso? Bueno, digamos, es Dialecto. como un dialecto, sí, correcto, de ellos, es como una mezcla de inglés con otra cosa extraña. Entonces, cuando hablan en español, es algo muy Nothing. raro. No No, muy entiende uno ni difícil. mo. No, muy difícil. Es que ellos tienen es como escuchar a un gringo, pero Pero más una cosa difícil. extraña. Sí, es que es muy difícil porque, digamos, o sea, es que es algo muy propio de ellos. Ay, sí. Muy extraño. Es la parte creo que más difícil. Ya en adelante, no sé. Solo que sí sean lugares como muy rurales que hablan muy campesinos. Entonces no es tanto la forma en cómo habla, sino los dichos, porque casi que no te Good dicen point. muchos dichos de pueblo, sí. Entonces ellos, ahí es donde te vas en todas. Te hablan Good con point. dichos y cosas muy propias de ellos. Yeah, Excelente I think that punto. might have been the issue. Exactly. So, yeah. Spanish can be difficult, guys. Qué bueno que hablamos español, ya no. What do you think is, I mean, now that you have become interested in languages, Liana, what do you think is more difficult, Spanish or English? I think they each have their difficult things. What's difficult about Spanish? I think the grammar. Yeah. Yeah, because we have gender. Yeah, like that's like something like I know, but I still make mistakes with it all the time. There's just like so many things like in my mind that don't make sense. Like to me, like I know the word is el clima, but I still always say la clima because it has an A at the end. Like things like that. But then also like the whole like how do you call it? Subjunctive, like that is just like a whole
Mindfuck. Odia el subjuntivo. Es que saben que les tengo una buena noticia. Qué bueno que hablan español, porque en español, si ustedes conocían que habían, digamos, 12 conjugaciones del verbo, en español la multiplican por 2, porque existe indicativo y subjuntivo. O sea que doble trabajo. Entonces siéntanse bendecidos porque en inglés únicamente van a aprender 12. Yeah, so that's the good news. ¿Qué les parece? Se le arregló el jueves. Okay, guys, so that is all for today. Oh, dejamos ahí en lo más bueno. Vea, cuando tiraron al soldadito, vea qué malo ese tipo. Oh, we have to wait for a week. No, tomorrow, maybe. Tomorrow, maybe? You want to read tomorrow? ¿Quieren leer mañana? Tomorrow we read. Yeah, tomorrow we read again. And if Liana can come, I don't know if somebody's Yeah, taking that's her fine. out. Oh, she's Oh, coming. no. Yeah. Well, what time is it tomorrow? I think it's 4. It's for you earlier. guys? Mañana es más temprano, muchachos. Mañana Oh, es más no, temprano. 5. Mañana es at Okay. 5. A Okay. las 5. Yeah, that's fine. Can you? Good. Excellent. You don't have a boyfriend, right, Liana? I do, but he knows do that I'm busy again? with other things. Yeah, I got back with him. I kind of like was going through some things and I was like, oh, I don't have time for any of this. Then I'm like, oh, Are you happy? maybe I do. I do. Yeah, I am. Like, he's a nice person, but Do you love him? But No, yeah, that's wait a what second. I'm trying to No, figure out. no, you have to say, you have to respond. It's just an exercise. You have to say, I love him or I love him. What do you say? He's a very good person, but I don't know if I love him. but Just kidding. But Hopefully okay, he's no, not watching just this kidding. now. I'm really glad that you take it in the best way possible. We don't mean any ill intention in what I'm saying. I mean, I don't mean, you know, I know that I'm very bocon sometimes. I have a big mouth sometimes. And you're yeah, but I'm glad that you are not easily offended. I guess that No. the way I am, la forma en que soy yo, es porque yo creo que ofenderse es una opción. O sea, la gente puede intentar ofenderte, pero en última instancia, ¿quién es el ofendido? Tú eliges. No eliges si se ofende. O sea que, I'm not Jesus, by the way. Jesus said, turn the other cheek. I don't, but I'm not easily offended. I choose to be offended. I choose not to be offended, but I'm glad that you are so spontaneous and kind and patient with me. Thank you very much, Liana. Okay, agradezcamosle a Liana. Thank you very much for being here. Mañana vuelve. Mañana nos vemos aquí a las Liana. 5. Thank you, Liana. see you You're tomorrow. welcome. See you tomorrow. Thank you, Have a good guys. night. Have a Teacher. good night. Thank Sleep you. tight. Bye bye. Ciao. See you.